Vamos a continuar en Romanos. La semana pasada el pastor comenzó el capítulo 4 y estuvimos viendo los versículos 1, 2 y 3, los cuales vamos a releer para retomar el hilo de lo que se está hablando, y vamos a leer de corrido hasta el versículo 12. No sé si vamos a llegar a desarrollarlo todo, pero vamos a leerlo para poder entrar todo en contexto, ¿no? Romanos capítulo 4 estamos. El título en la Reina Valera dice: el ejemplo de Abraham. Versículo 1 dice así en adelante: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta ahí dio el pastor la semana pasada. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta ahí por ahora vamos a leer. Entonces, continuamos con esta exposición. Si recordamos lo que Pablo está haciendo, hablando de los romanos, estaba exponiendo Pablo, está a través de estos pasajes, está exponiendo sobre la salvación por gracia y no por obras. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo eso en las enseñanzas anteriores. Este era el punto al cual Pablo estaba apuntando, hablándole a los romanos, a los judíos que estaban en Roma, quiero decir. Vimos que Pablo ya habló de la culpabilidad del hombre, nos llevó hacia el entendimiento de esto, de que necesitamos la salvación, y lo más importante es que esta salvación solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Bien, esto quedó clarísimo para nosotros, ¿sí? No sé si tanto así para estas personas a quien Pablo se estaba dirigiendo. Recordemos también que Pablo estaba refutando una a una las posibles cosas que estos judíos que estaban en Roma podían a lo mejor utilizar como excusa para no creer en Jesús. Por eso les decía una y otra vez: pero alguno dirá esto, pero alguno pensará esto, y Pablo respondía antes de que luego a lo mejor le envíen otra carta pidiéndole explicaciones sobre algún tema. Él trata de escribir en toda la carta de Romanos todas las posibles respuestas a todas las posibles dudas que ellos pudieran tener. Entonces Pablo va refutando una por una todos los cuestionamientos de los judíos, y que algunos de nosotros también podemos tener acerca de la salvación. Sabemos y vimos anteriormente que los judíos tenían la ley de Moisés como su seguridad en la salvación. El Señor Jesús, recordemos que les dice a los fariseos, ¿qué les dice? Dice: vosotros creéis que en la ley tenéis la salvación. Y la ley es la que da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Ellos creían que por leer la ley, por tenerla, por cumplir algunos mandamientos, porque era imposible cumplirlos todos, ellos ya creían que eso es lo que les daba la salvación. Pero ya quedó claro que la ley no salva, solamente ¿cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos ¿qué cosa? Nuestro pecado, ¿sí? La ley es para la manifestación del pecado, para que nos muestre, nos exhiba en qué estamos errados. Ese es el propósito de la ley de Dios. Pero ahora Pablo tenía que demostrarles que la fe en Cristo era más importante que esa ley en la cual ellos se apoyaban. Y para esto, Pablo tenía que acudir a alguien más grande que la ley, ¿sí? Ellos, el pueblo de Israel, los judíos, tenían esto de
ver en muy alta estima, lo cual está bien, pero por ahí se pasaban un poquito, ver en muy alta estima a los profetas. Por ejemplo, al rey David lo tenían como el gran rey de Israel, y a nada menos que a Moisés, por eso decían la ley de Moisés, si bien es la ley de Dios a través de Moisés. Entonces, durante este tiempo Pablo les estuvo hablando, les estuvo refutando acerca de la ley de Moisés. Pero ahora, para poder mostrarles que Jesús es más importante que la ley, Pablo va a tener que acudir a alguien más importante que Moisés, humano. ¿Quién más importante que Moisés? Que lo acabamos de leer. Abraham, ¿sí? Para el pueblo de Israel. ¿Quién era más importante que Moisés? El ancestro de Moisés, precisamente, Abraham. Mientras más atrás nos vamos, más importante es la autoridad de aquella persona. Es como cuando alguien basa sus predicaciones en lo que dice un predicador de moda, pero el predicador ahora, John MacArthur, dice esto, un predicador que está de moda. Y luego viene otro hermano y le dice, ok, sí, John MacArthur, Miguel Núñez, estos predicadores ahora son de sana doctrina, muy bien, pero fíjate lo que decían los padres de la Reforma. Y te lleva a lo mejor a Martín Lutero, y te lleva a Juan Calvino. Es decir, ¿quién tiene más autoridad? Y humanamente, mientras más antiguo es, más respeto se le da, ¿sí? Porque es más pura la doctrina y la palabra, no está tan contaminada. Y ahora si hay dos discutiendo quién tenía razón, Martín Lutero o Juan Calvino, los padres de la Reforma, luego viene otro hermano y le dice, no, pero ¿qué decía Pablo inspirado por Dios en las Escrituras? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Martín Lutero, padre de la Reforma, o el apóstol Pablo inspirado por Dios en la Biblia? Obviamente Pablo, exactamente. Mientras más atrás, mientras más cercana al original es la fuente, más valor tiene. Y ellos tenían como su gran iluminación la ley de Moisés, pero ahora Pablo les hace una trampita y les lleva a alguien anterior a que siquiera existiera la ley de Moisés, y era nada más y nada menos que Abraham. Vamos a leer rápidamente de vuelta el versículo 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre? Padre se refiere obviamente a que ellos descendían de Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y nos quedamos con este pasaje que ya explicó el pastor. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Este pasaje en la Reina Valera está un poquito más complicado, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Cuando alguien trabaja, el salario que está recibiendo, lo que recibe es su ganancia que le corresponde. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo acá? Que si ellos creen que la salvación se puede obtener por obras, ellos creen que Dios les debe algo. Cuando vos trabajás para alguien, levantás una tapia, lo que sea, luego esa persona te tiene que pagar porque vos ya cumpliste con tu parte. Si la salvación se obtiene por medio de las obras, le está diciendo Pablo, entonces ¿qué? ¿Dios nos debe a nosotros? Como diría él antes, en ninguna manera. Al contrario, somos nosotros los deudores de Él. ¿Con qué cara podríamos nosotros reclamarle a Dios la salvación por obras? Así como algunos judíos, a que acá Pablo le está hablando, creían que las obras, de acuerdo a la ley, los podían hacer salvos de la ira de Dios, esa enseñanza hoy en día también está en la iglesia evangélica. ¿Sabían ustedes? ¿Saben de qué forma está? Está en medio de una doctrina que hay en muchas congregaciones, que es la doctrina de la pérdida de la salvación, que la salvación se pierde, que hay que mantenerla por medio de hacer las cosas bien. Yo, tristemente y personalmente, crecí influenciado por esta doctrina. Durante muchos años de mi adolescencia y juventud, el pensamiento en la congregación era ese. Era que la salvación, la enseñanza, no el conocimiento, la enseñanza, era que la salvación se perdía. De que vos estabas salvo cuando te arrepentías, pecabas, perdías la salvación. Ibas, pedías perdón, recuperabas la salvación. Era como un juego medio macabro, realmente, de parte de Dios, si fuera así. Porque estabas todo el tiempo con miedo, todo el tiempo con terror, porque apenas cometías un error, perdías la salvación.
Y si el Señor justo venía en ese momento, perdiste la salvación, así que te quedás. Y todo el tiempo era una vida de, y lo puedo decir personalmente porque así lo sentía, una vida de frustración y al mismo tiempo paranoia. ¿Sí? Frustración, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos dice claramente que somos pecadores y que vamos a pecar. No quiere decir que tengamos que ir corriendo detrás del pecado, pero los errores los vamos a cometer igual, hermano. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, el que dice que no peca, miente. Cuando nos encontramos con alguien que a lo mejor lleva mucho tiempo en Cristo, y bueno, yo ya los pecados normales, yo ya no los cometo, yo de una vida bastante, gracias al Señor, ya ha limpiado mucho mi vida, no se da cuenta que a lo mejor está pecando de soberbia. Porque cuando no pecamos con el cuerpo, pecamos con la mente. Y la soberbia es el peor de los pecados porque es el pecado que no parece pecado. Simplemente parece un razonamiento en nuestra mente, nada más. No se disfraza la soberbia. Pero el Señor Jesús nos dice, nosotros siempre vamos a seguir pecando. Obviamente debemos huir del pecado. No es una excusa para pecar. Debemos santificarnos cada día, pero el que dice que no peca, miente, no solamente miente, dice, y lo hace a él mentiroso, porque él dice que nosotros pecamos siempre. ¿Sí? Por lo tanto, esta doctrina que hay en muchas iglesias, sobre todo en la rama pentecostal, de que la salvación se pierde apenas pecas y la recuperás cuando pedís perdón de vuelta, es una doctrina bastante macabra, porque te tiene asustado, por un lado, ¿sí? Te tiene frustrado y al mismo tiempo paranoico, porque todo el tiempo era como estar pensando que a lo mejor ya viene el Señor, que ya viene el Señor. Y es verdad, tenemos que predicar de la venida del Señor, pero no como una estrategia de, ¿cómo se dice?, de persuasión, no me sale la palabra en este momento. Precisamente, no como una estrategia de paranoia, no para que la persona esté paranoica pensando que ya viene el Señor, sino que al ver la predicación del Señor y la predicación de Pablo, la predicación correcta es hacerles entender, como decía la hermana, que lo que estás haciendo es pecado delante de Dios y necesitas a Cristo. Esa es la predicación, ¿sí? Necesitas a Cristo, como decía Pablo, porque todos los hombres somos pecadores delante de Él. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios, capítulo 3, y les voy a dejar este pasaje que para mí fue fundamental para empezar a entender y poder salir de esa trampa que es ese pensamiento, fíjense que es el mismo pensamiento que tenían los judíos. Ellos creían que mientras ellos estuvieran haciendo las obras de la ley, ellos eran salvos. Si dejaban de hacer las obras de la ley, perdían la salvación. Es exactamente lo mismo que en el pensamiento en la actualidad. Es 1 Corintios capítulo 3, versículo, es más largo, pero lo vamos a empezar en el versículo 11. Fíjense lo que dice. Y este fue un pasaje clave para mí, 1 Corintios 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué está diciendo acá? Que todo lo que hagamos, una vez que conocemos a Cristo, todas las obras que hagamos pueden ser materiales puros, como el oro, como la plata, cosas que con el fuego se refinan, o las obras que hagamos pueden ser, tristemente, un desecho, como el heno, ¿sí? La madera, la hojarasca. La obra de cada uno se hará, versículo 13, se hará manifiesta porque el día, quiere decir la venida del Señor, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, que cada uno edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje, cuando me lo explicaron, porque leyéndolo por ahí es complicado, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios es precisamente que cuando estemos delante del Señor, nuestras obras van a ser exhibidas delante de Dios, van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas si fueron obras gratas a Dios o no, pero no nos van a dar la salvación, ¿sí? Los que van a poder presentar sus obras delante de Dios son los que ya son salvos. Por eso dice, sufrirá pérdida. ¿De qué? No sé, de las recompensas eternas que Dios tenga para nosotros, pero Él mismo dice, será salvo. No es que va a sufrir pérdida de la salvación. Entonces, ahí está la manipulación que muchas veces se hace, una manipulación emocional que termina no dejándote ser feliz
ni tener la seguridad de la salvación. Porque nosotros en Cristo saben que tenemos la seguridad de la salvación. Recuerdo que una de las tantas enseñanzas que supe escuchar de un pastor de México, una serie que se llama Seguros en Cristo. Y cuando yo escuché esta serie, empecé a sentirme seguro en Cristo, porque si no te sentís todo el tiempo aterrado de que como no estás haciendo justo este día las cosas bien, estás perdido. Tristemente, estamos sujetos a un cuerpo de pecado que a veces nuestras emociones nos tiran para abajo, a veces nos tiran para arriba, pero por la gracia del Señor, Él no depende de nuestro estado de ánimo, ¿sí? Él depende de sí mismo y nuestra salvación depende de Cristo. Continuamos, volvamos a Romanos, capítulo 4, versículo 5. Leamos el 4 y el 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? El que cree que se puede salvar por las obras, lo que está creyendo, dice Pablo, es que Dios le debe algo. El que cree en el que justifica, su fe en él le es contada por justicia. Lo que está diciendo Pablo precisamente es, no hay ninguna obra que podamos hacer para alcanzar esta salvación. Un ejemplo perfecto que seguramente se van a acordar todos. ¿Quién en la Biblia obtuvo la salvación de Cristo y no hizo nada, ni bautizarse, ni predicar, ni nada? Solamente creyó en Cristo y fue salvo. ¿Quién? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, el Señor lo dejó como un ejemplo perfecto, primero, de que hay personas que ni aún en el filo de la muerte son capaces de reconocer su pecado, como el otro ladrón, y también deja el otro ejemplo el Señor de que aún en el filo de la muerte Dios tiene misericordia a última instancia de una persona que estaba crucificada junto a Él. Ahora, ¿es un mandamiento de Dios bautizarnos? El bautismo vendría a equivaler a lo que ellos tenían como la circuncisión. Era una señal externa que demostraba que eran parte del pueblo de Dios. Nosotros, nuestra señal externa es bautizarnos en público y que la gente nos vea. Ahora, ¿qué pasaba si el Señor le decía al ladrón, bajate de la cruz, anda, bautízate y vas a ser salvo? No podía, era imposible. ¿Saben a qué acudió el Señor Jesús? Hay algo acá en la actualidad, hay un libro que no es cristiano, pero está muy bueno, que se llama La ética de la emergencia. Ante una emergencia se pueden perdonar ciertos delitos, ciertas cosas, porque había una emergencia superior. Ejemplo claro, la ambulancia pasa el semáforo en rojo. La policía a veces a lo mejor se tenga que subir a la vereda para esquivar a alguien porque está en persecución y es más importante agarrar a lo mejor a este asesino que a lo mejor justo en la vereda no había nadie, así que aprovecho, rompo un par de bancos pero lo alcanzo al ladrón. En este libro, si mal no recuerdo, uno de los ejemplos que pone es si hay un auto que se está empezando a prender fuego y adentro hay una persona desmayada, yo la tengo que sacar, la puerta está trabada porque está trabada por dentro, voy al auto al hombre de al lado, del auto de al lado y le digo, préstame tu matafuego. Me dice que no, lo golpeo, le saco su matafuego, rompo el vidrio y salvo a la persona. ¿Qué pasó? Cometí un montón de delitos. Golpeé a una persona, le quité su propiedad privada y encima destruí un auto que no era mío. ¿Saben qué? Soy inimputable. Ningún juez me puede condenar porque había una emergencia mayor donde corría peligro la vida de una persona. Ninguno de esos 3 delitos me son imputados porque había una emergencia mayor y yo simplemente utilicé la ética de la emergencia. Esto es más importante. Después, si tengo que pagar el vidrio, después le pagaré el vidrio, lo que sea. Pero la vida de esta persona es más importante que un matafuego. La vida de esta persona es más importante que el vidrio de un auto. El Señor estaba empleando exactamente esto. El alma de esta persona es más importante que el ir a bautizarse, que el participar de los símbolos, que también es un mandamiento participar de los símbolos. El ladrón no pudo hacer nada de esto. ¿Pero por qué? Porque había una emergencia. Por eso el Señor Jesús le dice, no te preocupes, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. No te preocupes, no vas a tener que hacer nada. ¿Sí? Y el versículo 5, aquí vemos que repite ahora para nosotros lo mismo que en el versículo 3 dijo para Abraham. ¿Qué es lo que dijo de Abraham? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Y acá qué dice el versículo 5?
Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la fe es igual a la justicia? No, dice, el Señor nos cuenta, o sea, la toma como justicia a nuestra fe. Ahora, no tienen el mismo valor la fe del hombre y la justicia de Dios, en ninguna manera. Pero Dios decide tomar algo que tiene un valor inferior y tomarlo como si tuviera un valor superior para que nosotros podamos acceder a esa gracia. Fíjense qué loco, ni siquiera nos podemos jactar de la fe que tenemos en Dios, porque ¿qué es la fe? Es un don de Dios, es un regalo que Él nos da para que nosotros creamos en Él y Él pueda tomar ese regalo y otorgarnos algo de mayor valor, que es la salvación. Una locura. Fíjense, para que lo entiendan en un ejemplo práctico, es como que yo le venda mi celular a mi hijo y le diga, te lo vendo por 100 pesos. Un precio ridículo, porque este celular vale varios miles. Te lo vendo por 100 pesos. Y él contento saca su platita y me paga con 100 pesos. Ahora resulta que yo a él, por día para la escuela, le doy 500 pesos. O sea, él me pagó con lo mismo que yo le doy y encima algo mínimo. Bueno, es algo parecido así. El Señor nos da la fe para que nosotros creamos y luego nos otorga la salvación por medio de esa fe. Es una locura, pero realmente el Señor es misericordioso, así como un padre con su hijo. Por eso el ejemplo que Él pone de que Él es nuestro padre, porque actúa como un padre. Un padre quiere lo mejor para su hijo y está dispuesto a renunciar a algo de alto valor. Un padre amoroso. Sabemos que tristemente hay padres que son egoístas con sus propios hijos. Es muy triste, pero bueno. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial, Él actúa como un buen padre, está dispuesto a otorgarnos lo mejor, ¿sí? Lo mejor a cambio de algo que Él mismo nos dio, que es la fe en Jesucristo. Le fue contado por justicia, quiere decir que no tenía el mismo valor, pero Él lo contó como si tuviera el mismo valor. Ahora la pregunta que debemos hacer, ¿no? Y es, creo que el centro de todo esto, ¿no? Para que entendamos mejor esto que habla de Abraham y que habla acerca de nosotros, de la fe, de que nos es contada por justicia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a dónde está puesta nuestra fe? ¿Sí? Pues nosotros decimos, sí, en Dios, en Jesucristo. Sí, sí. Pero ¿en qué parte tiene que estar puesta nuestra fe para que sea contada por justicia? Dice, en el versículo 3, dice, creyó Abraham a Dios. ¿Qué cosa le creyó? La promesa. ¿Qué promesa? Que iba a tener un hijo. El haber creído en la palabra de Dios es lo que Dios toma por justicia. ¿Sí? La fe puesta en las palabras que Dios dio es lo que Dios toma por justicia. No la fe en Dios, no decir yo creo en Dios. No decir yo creo en Dios y después hacer lo que yo quiero. La promesa. La fe exactamente, en la promesa. Ahora si venimos a nuestro tiempo, ¿a dónde está puesta nuestra fe? En la promesa de que por medio de la cruz de Jesucristo nosotros tenemos salvación. Y en la promesa de que Él va a volver por todos aquellos que creyeron. ¿Se entiende? No es que la fe se la podemos depositar en cualquier lado. Yo tengo fe que el Señor me va a dar un autito nuevo, 0 kilómetros. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia estás apoyando esa fe? En todo caso, bueno, tenés la esperanza de que Dios te pueda dar un auto, una casa nueva, pero eso no es la fe a la que Dios se refiere. Para que tenga valor, para que nos sea contada por justicia, la fe tiene que estar puesta en algo que Dios nos prometió. ¿Y dónde está lo que Dios nos prometió? En su palabra. ¿Amén? Vamos a continuar rápidamente. Tenía miedo de que se me haga muy largo esta parte, por eso les dije que no estaba seguro si lo íbamos a hacer, pero lo vamos a hacer porque es bastante breve, aunque son varios versículos. Versículos 6 y 7. Dame un segundito. 6 al 8. Fíjense lo que Pablo dice. Como también David, recordemos que Pablo lo saca de su centro que era Moisés, la ley de Moisés, ¿y a quién lo llevó recién? A Abraham, que era anterior a Moisés. Ahora lo lleva a alguien de después de Moisés que también creía en la salvación por gracia y no por obras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia
sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es el Salmo 32, que dice, Salmo de David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ven? Lo que hace Pablo es, no solamente Abraham creía en la justificación sin las obras, sino que después de Moisés vino el otro gran, podríamos llamarle ídolo que tienen ustedes, terrenal, que es el rey David. Le dice, fíjense lo que decía el rey David. El rey David pensaba lo mismo que Abraham, les dice. Tanto Abraham antes de la ley como David después de la ley, ambos consideraban que las obras no alcanzaban para la salvación. De hecho, me estoy acordando en este momento, no lo noté, pero hay un salmo de David que dice, algo así como, yo te daría todos los sacrificios, pero vos no los querés, porque lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Cuando sabemos que Dios sí pedía los sacrificios, pero David le dice, no recuerdo exactamente cómo era, pero dice que yo te los daría, dice. Así le dice, sacrificios no quieres, dice, que yo los daría, dice David. Pero el verdadero, lo que verdaderamente Dios quiere es un corazón contrito y humillado, ¿no? Entonces David también entendía, no es algo que surgió en el Nuevo Testamento, que, mirá, la salvación era por gracia y no por obra. No. Antes del Nuevo Testamento también estaba claro de que Dios lo que recibía era el corazón humillado delante de él. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Fíjense, David pensaba lo mismo. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Acá vuelve a tomar el mismo tema que les estaba hablando, de que ellos creían que la salvación era solamente para los judíos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Bueno, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es complicado como está escrito, pero es simple lo que le está diciendo. Les está diciendo el apóstol Pablo: ustedes creen que la señal de la circuncisión es una señal clara de que ustedes tienen la salvación. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, ¿Abraham estaba circuncidado? No, para nada. Cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Le dice, salte de tu tierra y de tu parentela, todavía no existía la circuncisión. Luego en el capítulo 15 Dios le promete un hijo y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 15 de Génesis. Y luego en capítulo 17 Dios recién ahí le da la señal de la circuncisión. ¿Cuándo Dios lo justificó por medio de la fe a Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Antes, porque la fe es primera que las obras. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Primero viene la fe en el Hijo de Dios y luego vienen las obras que podemos hacer para Dios, que van a resultar cuando estemos delante de Él en galardones eternos, pero que no nos van a dar la salvación antes. Primero necesitamos la fe. Por eso es un error, y lo hemos dicho 1000 veces, es un error cuando tratamos de sacarle los hábitos a la gente. El arito, el tatuaje, lo que sea. Es un error. Entendemos también acá en esta congregación el tema del velo, y que entra una mujer sin velo. No, porque acá dice el apóstol Pablo, pará, ¿ya entendió la salvación esta persona? ¿Ya entendió que es pecadora? Porque no tiene ningún sentido, solamente estamos poniendo un obstáculo a esa persona si todavía no entendió lo verdaderamente importante. Es una decisión que tiene que tomar por sí misma, seguir a Dios, bautizarse, participar de los símbolos, son una consecuencia de primero haber creído a Dios y que esa fe le haya sido tenida por justicia. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y esto es exactamente a donde Pablo los quería llevar. Versículo 10. ¿Cómo pues, Romanos 4, 10, cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Antes de que Abraham fuera circunciso, ya tenía la fe que salva. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué es el bautismo? Una señal de que hemos creído en Cristo. ¿Qué es la Santa Cena? Un símbolo de que hemos creído en Cristo, pero no vienen antes de la fe en Cristo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Quiénes son estos de quienes habla? Nosotros. ¿Sí? ¿Qué era Abraham? Era padre del pueblo, de la nación hebrea, por medio de la carne, ¿sí? Y por medio de la fe, padre de todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Versículo 12. Vamos a leer el 11 y el 12, así terminamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, o sea, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Se ve complicado, pero básicamente lo que está diciendo es esto que explicamos. Simplemente Pablo les está diciendo: ¿ven que ustedes tienen a Moisés como su guía espiritual fundamental? Bueno, Abraham, padre de Moisés y padre de toda esta nación, tenía este pensamiento: la fe es más importante que las obras. El haber creído a Dios tiene más valor que todas las obras que uno pueda hacer para Dios. Hermanos, si pudiéramos quedarnos con una cosa en particular, una conclusión importante, es esta: ¿a dónde está puesta nuestra fe? ¿A dónde está puesta? Sí, como lo dije, repito, sí, en Dios, sí, en Jesucristo, sí, en su sacrificio, sí, pero ¿en qué está puesta? ¿En qué la tenemos puesta? A nuestra fe. ¿En dónde está nuestra fe? En que Dios prometió. Para que sea contado por justicia, necesita nuestra fe estar puesta en lo que Dios dijo, en que le creemos verdaderamente a Él. Después de ahí en más, si cada uno quiere poner su fe en otras cosas, ya es un tema aparte y se podría desarrollar muchísimo más. Pero acá lo que Pablo nos está llevando es eso. ¿De verdad crees que sos salvo? ¿A dónde está puesta tu fe? ¿En que estás yendo a la iglesia? ¿En que estás cumpliendo con los rituales? ¿En que estás participando de los símbolos? ¿En que tenés puesto el velo y otros hermanos no? ¿En que vos sí estás casado por ley y otros hermanos no? ¿En esas cosas está puesta tu fe? ¿O está puesta en la promesa que Dios nos dio? Porque si está puesta en el lugar correcto, luego, al igual que Abraham, podemos tomar, en el caso de la circuncisión, en el caso nuestro, todo lo demás que tenemos, ¿cómo se le dice? No sé si la palabra es liturgia o todo lo demás que hacemos dentro de la congregación, es un signo de que ya tenemos esa salvación. Tristemente ese es el caso de que podemos ver en muchas, repito, tristemente, cuántas personas hemos visto. Yo en particular he tenido conocidos de que estaban dentro de la congregación y hablaban de Dios y aconsejaban de Dios. Y un día, de repente, esta persona se va de la iglesia, deja a su esposa, forma otra familia y se burla de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde estaba la fe de esta persona? ¿Qué es lo que pasaba? Nunca la tuvo. Y es de ahí donde muchos se agarran para decir: perdió la salvación. No la perdió, nunca la tuvo. No podés perder algo que nunca tuviste, ¿sí? Porque la fe no la sostenemos nosotros, no la guardamos nosotros como una mochila para no perderla. Es el Señor el que la sostiene a la salvación. No la podemos perder porque la tiene Él, y Él no se le puede perder nada, obviamente. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Perdió la salvación? No, nunca su fe estuvo puesta verdaderamente
en la salvación que Cristo ofrece por medio de Jesús. Y esto parece repetitivo, parece que no, y siempre volvemos a hablar del mismo tema. No hay otro tema, hermano. Hay distintos puntos de vista, hay distintas cosas de las cuales podemos hablar para mejorar y perfeccionar nuestro caminar. Ahora, en cuanto a la salvación de Cristo, no hay escape. El único punto es, ¿nuestra fe verdaderamente está puesta en Cristo? Amén. El Señor les bendiga y nuestra respuesta sin duda tiene que ser amén. Nuestra fe está puesta en Cristo, sin duda. El Señor les bendiga.